Hola estudiantes, saludos, ¿cómo están? En este video voy a cubrir el material de la clase que se supone que debería haber sido el sábado pasado, pero no pude, no pude despertarme a la hora. Pero bueno, comencemos a ver el material. Ah, Seguimos con la unidad de Historia de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el desarrollo del país en el siglo XVIII, el siglo XIX, perdón, y después la guerra civil y sus consecuencias. Comenzamos acá con el siglo XIX. Acá hay unos términos claves. Un segundo para que pongan pausa para que los copien. Y comenzamos. Um, Así que desde el inicio el país de los Estados Unidos siempre se ha estado expandiendo hacia el oeste. Esta ha sido una característica constante de los Estados Unidos desde los asentamientos europeos, desde que llegaron los primeros europeos al continente norteamericano, ¿no? Comenzaron todos en el este, en la costa este, y fueron expandiéndose hacia el oeste. Um, pero especialmente en Estados Unidos se desarrolló una ideología sobre la expansión al oeste, que era que, que esta ideología, esta idea que se llama Destino Manifiesto, creado más tarde en su historia en el año 1845. Um, es que no estuvo, el nombre de esta idea no estuvo ahí desde el comienzo, pero siempre hubo esta ideología en los Estados Unidos desde su inicio como nación, para que era necesario y era bueno para los Estados Unidos que se expanden más y más territorios al oeste. Específicamente el Destino Manifiesto dice que los Estados Unidos debería ocupar un territorio desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Y hay algunos proponentes que dicen que debería ocupar aún más el Destino Manifiesto. Pero en fin, el Destino Manifiesto básicamente es la idea que los Estados Unidos como país tiene el destino de controlar todo, la mayoría del continente norteamericano. Um, Digamos esto que al inicio de la historia del país, ¿no? Los Estados Unidos ganó su independencia en 1783. Para el año 1787 ya había comenzado este proceso de formalmente integrar más territorios a su país con la Ordenanza del Noreste, que cual cubre este territorio acá, en este medio amarillo marrón que tenemos acá, que ese era el territorio que se había vuelto parte de los Estados de lo que antes era la colonia británica después de la guerra franco-india, ¿no? Que Gran Bretaña ganó este territorio de Francia. Y después, cuando los Estados Unidos ganó su independencia, se volvió parte de los Estados Unidos. Y con la Ordenanza Noreste de 1787, um, se desarrolló un plan, una forma de que este territorio se vuelva parte formalmente de los Estados Unidos como país. Así que se delineó un proceso, ¿no? Que ese territorio se iba a dividir en estados, o que eran territorios todavía, y para volverse estados completos, parte de la Unión, tenían que llegar a ciertos requerimientos de población y de organización política y cosas así. Pero así los Estados Unidos empezó a añadir más y más estados al país, ¿no? Comenzando con la Ordenanza del Noreste. Después, en 1803, con la compra de Luisiana, que vemos acá que es todo ese territorio que está en verde, que los Estados Unidos compró de Francia en el año 1803, que añadió un tremendo territorio a los Estados Unidos, ¿no? Que tardó bastante tiempo, pero eventualmente también empezó a integrarse en la forma de varios estados y cosas así. Y entre los años de 1915 y 1919, el gobierno empezó a ofrecerle terrenos a los ciudadanos. ¿Qué significó esto? Significaba que porque el gobierno estaba activamente ofreciéndole terrenos a los ciudadanos, hubo una tremenda migración hacia el oeste, ¿no? Ya había gente que se estaba mudando hacia el oeste, ¿no? Por su propia cuenta, pero esto fue un acto del gobierno para hacer que se acelere el proceso, ¿no? Para que más y más personas vayan yendo hacia el oeste. Um, para,
para poder acelerar el proceso de que estos territorios se creen más estados, para que se haga más grande el país de los Estados Unidos. Pero mientras el gobierno de los Estados Unidos y los estadounidenses se fueron expandiéndose más y más hacia el oeste, siempre estuvieron topándose y metiéndose en conflictos con pueblos indígenas. Ahora, desde el comienzo, los pobladores europeos, los Estados Unidos y antes las colonias europeas en el continente norteamericano, habían tratado a los pueblos indígenas casi como naciones extranjeras hostiles, ¿no? Acá tenemos un mapa no estoy seguro en qué año será esto, yo pienso que será como en el año 1787 por ahí, que muestra todos los territorios de los diferentes grupos indígenas, ¿no? Que ven vemos que hay una tremenda variedad de grupos indígenas. Pero mientras los Estados Unidos fue expandiéndose más y más hacia el oeste, creando más estados, creando ciudades, aumentando la población estadounidense en estos territorios, siempre fueron entrando en conflicto y últimamente expulsando a los indígenas de esa región. Así que acá tenemos un mapa que muestra este proceso, ¿no? Este de acá es el inicio de 1787 a 1819, que vemos que mientras va pasando el tiempo, este territorio marrón es el territorio que es territorio bajo control indígena, ¿no? Que mientras va pasando el tiempo, queda menos y menos y menos y menos territorio indígena, hasta que hoy en día tenemos este mapa de acá, que solamente las partes anaranjadas del mapa son reservaciones indígenas. Vamos a hablar sobre qué son eso en un segundo. Pero mientras el gobierno estadounidense fue expandiéndose más hacia el oeste, creando ciudades, asentamientos, territorios, siempre, o sea, después de entrar en conflicto inicialmente con un grupo indígena, firmaba un tratado, ¿no? Diciendo básicamente, si nos das este territorio, si nos dejas vivir en estos lados, como dividen el territorio indígena, que los Estados Unidos se quedan con una parte y que los indígenas se quedan con una reservación típicamente. Déjame pensar. Creo que la mejor forma de explicar esto es con un ejemplo que tengo acá. Que sobre el pueblo indígena de los Lakota Sioux, así se llama, que fueron y son un grupo de pueblos indígenas que viven en la región de las Grandes Llanuras, por acá, por los estados de Dakota, y Colorado. Y ven que son así, eran grupos nomádicos, ¿no? Que estaban acostumbrados a vivir por siglos, así montando caballos, cazando búfalos, y ese era su modo de vida, ¿no? Era un grupo nomádico como los que viven en el centro de Asia, que hablamos sobre eso en la unidad de historia mundial. Y vivieron ahí por siglos, hasta que al fin, en medios del siglo XIX, en los años 1840-50, empezaron a encontrarse con colonizadores de los Estados Unidos, que empezaron a expandirse y aventurar más y más hacia el oeste. Y ahí empezó a haber conflicto, no solamente entre esos colonizadores, pero también cuando vino el ejército de los Estados Unidos, y el grupo de los Lakota Sioux, o los Lakota nada más. Bueno, tras varios conflictos entre el gobierno de los Estados Unidos y los Lakota, eventualmente los Lakota y los Estados Unidos firmaron un tratado, no diciendo que, perdón, esto me olvidé de explicar, que básicamente que así se ve el territorio de la mayoría de los Lakota, y que dentro de ese territorio donde vivían históricamente los Lakota también este terreno que se llama las Colinas Negras, que es una área ahí en el centro de Dakota del Sur, del territorio de los Lakota, que
que para ellos es considerado como un sitio sagrado, ¿no? Porque ven la tremenda diferencia entre, así se ve la mayoría del territorio donde ellos viven, pero en el centro hay unas colinas, que las colinas negras se llaman, que de la nada hay este ambiente con bosques, con tanta verdura, tanta vida. Por eso para ellos era un territorio sagrado, las colinas negras. Pero ahí vivían en las grandes llanuras. Después de firmar ese tratado con el gobierno de los Estados Unidos, um, después de los conflictos que terminaron perdiendo, um, estuvieron restringidos a vivir en este territorio amarillo. Todo lo que es lo amarillo, lo verde y lo rojo, después del tratado de 1868, que ven acá, los lakotas solamente podían vivir ahí, que antes podían vivir donde querían, ¿no? Y vivían en un territorio mucho más grande, pero después de firmar este tratado, el gobierno de los Estados Unidos básicamente les prometió, ok, ustedes se quedan en este territorio y nosotros los vamos a dejar en paz y los estadounidenses pueden vivir en el resto de los territorios, ¿no? En todos los espacios del blanco que están en blanco eran para los ciudadanos americanos y todo lo que estaba acá en amarillo, en anaranjado, en rojo era para los Lakota, los pueblos indígenas. Um, y los Lakota aceptaron este tratado, ¿no? Porque aunque restringía muchísimo el territorio donde podían vivir, aunque sea tenían suficiente territorio para mantener su estilo de vida nomádico, y también todavía tenían las colinas negras, que es este puntito azul de acá, todavía tenían las colinas negras, que era su terreno más sagrado, ¿no? Lo que ellos pensaban creían que era el sitio más sagrado del mundo. Muy importante para ellos ese sitio, así que aceptaron el tratado, ¿no? Con fe, confiando en, en el gobierno de los Estados Unidos que iban a poder vivir en este territorio que ellos le habían prometido. Pero en 1876 empezaron a entrar colonizadores ciudadanos estadounidenses al territorio de los Lakota, violando el tratado, ¿no? Porque se supone que ese territorio era exclusivamente para los Lakota. ¿Por qué? Porque en las colinas negras, en ese territorio, se había descubierto reservas de oro. Así que para minar el oro empezaron a entrar más y más estadounidenses que querían minar el oro de esa región y por supuesto causó un tremendo conflicto entre ellos y los Lakota, no solamente porque habían violado el tratado y habían entrado a sus tierras, pero no, sino también porque estaban invadiendo lo que para ellos era su sitio sagrado, ¿no? Así que hubo conflicto entre los ciudadanos estadounidenses y los Lakota, así que eventualmente se involucró el ejército estadounidense y se destacó una tremenda guerra increíblemente violenta entre los Lakota y el gobierno de los Estados Unidos, que duró muchos, muchos años y al final de la guerra ganaron los Estados Unidos y forzaron a los Lakota a vivir en un territorio aún más pequeño, que lo ven acá, que después de la guerra fue el anaranjado, pero después se fue encogiendo más y más, hasta que hoy en día solo el terreno rojo es lo que tienen los Lakota. Todo lo demás es parte de los Estados Unidos ahora. Y también perdieron su terreno de las Colinas Negras, que era su terreno sagrado, que hoy en día esto es el terreno de las Colinas Negras. Así que vemos, estas es las Colinas Negras, ¿no? En Mount Rushmore, vemos un monumento muy famoso de los Estados Unidos, queda en el centro del sitio sagrado de los Lakota. Así que vemos cómo funcionó ese proceso, ¿no? Que venía los Estados Unidos a un lado, entraba en conflicto con un grupo indígena, firmaban un tratado, les prometían a los indígenas que los iban a dejar en paz, pero después más tarde los estadounidenses querían más tierra de nuevo y los forzaron a los indígenas a firmar otro tratado que les quitaba aún más tierra. Y regresando a este mapa, así vemos que pasó este proceso tras los años y cada vez quedaba menos y menos y menos y menos tierra para los indígenas. Tras muchas guerras, tras muchos conflictos, tras muchos tratados firmados y muchos tratados violados, los indígenas que terminaron viviendo en estos territorios que se llaman reservaciones, ¿no? El territorio que los Estados Unidos dejaba para los indígenas se llaman reservaciones indígenas,
porque es como el espacio reservado para ellos, que hoy en día es muy poco y que sobre todo es, cuando le daban terreno a los indígenas siempre era el peor terreno, ¿no? Cuando entraban los estadounidenses querían quedarse con el mejor terreno, mejor para, para agricultura, para cosas así. Así que en general el territorio que habitan los indígenas en los Estados Unidos hoy en día es el peor terreno que hay en el país y muchas veces no es su terreno original, ¿no? Son sitios donde ellos han sido forzados a vivir que originalmente no son de ahí, porque han sido expulsados de esos terrenos originales porque los Estados Unidos querían esos terrenos. Um, pero bueno, el ejemplo de los Lakota que acabo de darnos uno específico que está en el libro, no es importante que se recuerden de todos los detalles para el examen, pero lo di para que sea como un ejemplo concreto y claro de cómo funcionaba este proceso. Porque la experiencia que les pasó a los Lakota pasó con muchos otros grupos indígenas en la historia del país. Pero bueno, otro conflicto con la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste fue la expansión de la esclavitud, ¿no? Y eso viene porque desde el inicio de los Estados Unidos hubo una división en el país entre los estados libres y estados esclavistas, que representaban dos sistemas diferentes económicos y sociales, ¿no? Por supuesto, en los Estados Unidos, en los estados libres, que eran parte de la Unión, no tenían esclavitud, la esclavitud era ilegal y tenían una economía más industrial, más comerciante, mientras que en los territorios esclavistas, por supuesto que tenían la esclavitud, pero no solamente eso, pero también la esclavitud era una parte crucial de la estructura social, ¿no? Porque um, era la estructura no solamente económica, pero social también dependía en la esclavitud, porque la, la población de los esclavos africanos era tan grande que tenía que formarse una jerarquía social, ¿no? Que al cima estaban los ricos blancos, dueños de las plantaciones, y después estaban los pobres blancos, dueños de granjas pequeñas, y abajo de todo estaban los esclavos africanos. Y así que ese también era un sistema social que existía en los estados esclavistas, que de ahí viene parte de esa tremenda diferencia entre los esclavos, que tenían sistemas sociales y económicos diferentes, los estados libres y los estados esclavistas. Um, Así que siempre hubo esta tensión desde el comienzo del país, que un grupo quería asegurarse que el otro no se vuelva demasiado poderoso, porque hay que decir, si en la Unión hubiera muchos más estados esclavistas que estados libres, entonces en el Congreso y en el gobierno federal los estados esclavistas podrían instituir leyes y políticas que favorecen a las economías esclavistas y a las formas sociales esclavistas. Y al revés, igualmente los estados esclavistas tenían miedo que si había demasiados estados libres en la Unión, que entonces en el Congreso se iban a imponer leyes que favorecían a los sistemas económicos de los estados libres, al comercio y a la industria, y no a un sistema económico de agricultura y cosas así. Así que siempre hubo esta tensión entre estados esclavistas y estados libres en los Estados Unidos. Y esto es, por supuesto, caso que hubo mucho conflicto sobre cómo, cuando un estado nuevo entraba a la Unión, cómo entrarías, como estado libre o como estado esclavista. Por ejemplo, la ordenanza de 1687, que hablamos sobre ella justo ahora, fue la primera expansión territorial de los Estados Unidos como país independiente. Todos los estados de, de este territorio fueron estados libres, ¿no? Que no tenían esclavitud, porque para mantener ese balance entre estados esclavistas y estados libres. Después, más tarde, hubo una cosa que se llama el Compromiso de Missouri,
que acá vemos que está el estado de Missouri, que, que quería entrar a la Unión, pero quería entrar como estado esclavista, ¿no? Y eso hizo incómodo a los estados libres porque no querían que haya demasiados estados esclavistas en el país. Así que para, como una forma de decidir la cuestión para que no haya más controversia en el futuro, lo que se decidió con el compromiso de Missouri de 1820 es que Missouri iba a entrar como estado esclavista, pero en el futuro todos los estados que queden al sur de Missouri entrarían como estados esclavistas. Y los del norte serían estados libres, y así iba a estar ese balance perfecto entre los estados esclavistas y los estados libres. Hasta que en 1850, California, que la vemos acá, quería entrar a los Estados Unidos como estado, pero vemos que California está mitad encima de Missouri y mitad al sur de Missouri. Así que no se sabía qué hacer con California, y eventualmente tras el compromiso de 1850, California entró como estado libre, pero a cambio de eso um, hubo una fuerte, hubo una nueva ley de esclavos fugitivos muy fuerte. Así que es una ley de esclavos fugitivos, es una ley que quiere decir que si un esclavo se escapa de un estado esclavista, digamos de Virginia, acá por ejemplo, se escapa y se va a un estado libre como Ohio, donde ahí la esclavitud es ilegal. La ley de esclavo fugitivo dice que el gobierno de Ohio, como, aunque sea que sea estado libre, es requerido regresar a ese esclavo al estado esclavista, ¿no? Aunque sea ilegal la esclavitud en Ohio, técnicamente todavía tienen que regresar el esclavo al estado de donde vino. Y con esta nueva ley fue una ley muchísimo más fuerte de la que estaba antes, que traía penales más fuertes y más estrictos. Así que vemos que se va aumentando más y más la tensión entre los estados esclavistas y los estados libres, ¿no? Porque ambos quieren mantener el poder, pero se ve más y más claro que va a ser que eso se está volviendo más difícil, mantener el balance entre los estados esclavistas y los estados libres. Y acá vemos, esto es bien útil, acá dice la cantidad de los estados esclavistas y los estados libres. No, acá en el mapa en azul están los libres, en rosado están los esclavistas. Y vemos que en 1789 había 8 y 5, y después en 1800 había 9 y 8, y después en 1821 12 y 12. Y así vemos que 13 y 13, 15 y 14, 15 y 17, que siempre había cantidad igual o casi igual de estados esclavistas y estados libres en la Unión para mantener ese balance. Pero bueno, va a ser una parte de los conflictos en la expansión hacia el oeste. También esta sección es sobre cómo los Estados Unidos llegó a ser dueño de todo el resto de su territorio. En 1846, otra vez los Estados Unidos adquirió un territorio por un tratado, con un tratado con Gran Bretaña en 1846, adquirió el territorio de Oregón, porque había una disputa entre Gran Bretaña y los Estados Unidos sobre quién era dueño de su territorio, que era muy grande el territorio de Oregón, pero decidieron partirlo a la mitad, y esta era la mitad de los Estados Unidos. Después hubo una guerra entre México y los Estados Unidos, la guerra mexicana-estadounidense, no, que fue causada porque Texas, que antes era parte de México, ganó su independencia como república, y después hubo un conflicto entre Texas y México, y los Estados Unidos entraron a defender a Texas, y Texas se volvió parte de los Estados Unidos,
Y bueno, terminaron luchando una guerra los Estados Unidos y México. Los Estados Unidos se apoderó de todo este territorio después de la guerra. Y así terminó los Estados Unidos con todo este territorio desde el este, desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico, terminando esa visión de manifiesto, de destino manifiesto del cual hablamos antes, y conquistando todo este territorio, ¿no? Hasta el oeste. Una de las cosas que causó una de las primeras tremendas migraciones hacia el oeste, del este de los Estados Unidos, ¿no? Porque acá estaban todos los centros de población, las ciudades, estaba muy densa la población acá. Hubo una tremenda migración hacia el oeste, específicamente hacia California, por la fiebre de oro en California. ¿Qué pasó ahí? Que en California descubrieron oro y la población de acá del este se convenció que había tremendas cantidades de oro en California. Y se iban a California a buscar oro, entonces se podrían volver ricos de una manera rápida y sin mucho esfuerzo. Así que hubo una tremenda oleada de personas que se mudaron a California. A esas personas se les dicen los 49ers, ¿no? Porque todos se fueron en 1849. Vemos que comenzó la fiebre de oro en 1848. Después se enteran toda la gente de acá del este de los Estados Unidos y todos se mudan a California en 1849 y por eso todos se les dice los 49ers, ¿no? Y después vemos que tras eso la población de los Estados Unidos estuvo tremendamente esparcido por el continente, cubría grandes distancias, así que por eso fue muy importante para que se mantenga el país, para que funcione, el desarrollo de los trenes de vagones que, que fueron inventados en el siglo XIX, que, que dejen que sea mucho más fácil cubrir tremendas distancias mucho más rápido, a transportar personas y también a diferentes tipos de recursos. Y eso ayudó que los Estados Unidos esa tecnología ayudó que los Estados Unidos puedan mover la gente hacia el oeste y también desarrollar esta área y hacerla parte de su país. Ahí estos son unas fotos del oeste. Estos son un grupo de personas en California buscando oro en un río. Esto es uno de los trenes de vagones, ¿no? Que funcionaba con carbón. Y esto es un grupo, así con esta expansión al oeste hubo muchos empresarios que con invenciones y de otras formas resultaron volviéndose ricos. Uno de estos hombres era Levi Strauss, que hizo su compañía Levi's, que creó el primer par de pantalones jeans, que hoy en día son muy famosos y son muy asociados con los Estados Unidos, pero originalmente eran pantalones para mineros y para la gente que vino acá a buscar oro, porque se supone que eran pantalones muy fuertes que no se iban a dañar fácilmente. Y otro desarrollo del siglo XVIII fue la agitación por los derechos de la mujer. Ahora, en el siglo XVIII y antes, en los Estados Unidos, como muchas otras sociedades occidentales, las mujeres no tenían casi ningún derecho, ¿no? No tenían derecho a propiedad. Si estaban casadas, toda su propiedad, todo su sueldo o lo que sea que ellas tengan, le pertenecía a sus maridos. No tenían derecho al voto, ¿no? Como en esta época votar estaba ligado a propiedad y no tenían propiedad, entonces no podían votar. No tenían acceso a la educación universitaria, no era solamente los hombres podían entrar a las universidades, también las mujeres estaban restringidas en términos de trabajos, la mayoría de los trabajos no eran considerados aceptables para las mujeres. Había muy pocos que ellas podían tomar, así que por lo general se quedaban en casa. A pesar de esto, en el siglo XIX, el siglo XIX vio un gran cambio en desarrollo en la forma en la cual las mujeres participaban en la sociedad, en que las mujeres empezaron a involucrarse lentamente involucrarse en varias
cuestiones políticas, causas políticas, mejor dicho. La primera de estas fue la sobriedad, ¿no? El cual fue la lucha contra el alcohol, que querían, muchas personas en esta época querían hacer ilegal el alcohol porque en esta época había un tremendo problema de adicción al alcohol en los Estados Unidos, y las mujeres pudieron entrar a este tema político porque se veía como la adicción al alcohol se veía como un problema de familia, ¿no? Que le afectaba a las mujeres porque si su marido, si el padre de la casa estaba siempre bebiendo el alcohol, entonces no había, eso destruía la familia. Así que por eso fue una cuestión que la gente, que los hombres hicieron que sería aceptable que las mujeres se involucren en esa causa. Después de eso también las mujeres empezaron a involucrarse en la causa de la abolición, pues la abolición de la esclavitud, ¿no? Que hacer legal la esclavitud, lo cual fue una cuestión que se vio digna para las mujeres que se involucren en esa causa porque era la abolición de la esclavitud era una cuestión moral, ¿no? Que se consideraba inmoral a la esclavitud. Y como las mujeres se ven como una fuente de moralidad, especialmente las madres, se consideró aceptable que las mujeres se involucren en esta causa también. Y mientras se involucraban en más y más causas de las mujeres, eventualmente ellas empezaron a agitar por su propia igualdad. Y eso volvió otra cosa muy importante, que ellas querían el voto, querían muchos de estos derechos que se le habían negado por mucho tiempo. Importante en este desarrollo de los derechos de las mujeres fue la Convención de Seneca Falls en 1848, que fue una de las primeras conferencias feministas del mundo por los derechos de las mujeres. También en la Convención de Seneca Falls se escribió lo que se llama la Declaración de los Sentimientos, lo cual era la escribieron como un paralelo a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿no? La Declaración de Independencia uh, era sobre que era injusto que los colonos no tengan representación en el gobierno británico. En la Declaración de Sentimientos, las mujeres declararon que era injusto que ellas no tengan representación en su propio gobierno. Eso concluye el capítulo sobre los desarrollos del siglo XIX. Después comenzamos con la Guerra Civil, que es un gran capítulo, muchos términos. Estoy un segundo para ponerle pausa para escribir. Ya, así que la Guerra Civil tuvo a cabo muchas causas, pero la causa de la Guerra Civil es esa división que vimos antes, que era la división entre los estados libres y los estados esclavistas, ¿no? Entre unos estados que tenían a su centro unos sistemas sociales y económicos que se basaban en la esclavitud, mientras los estados libres del norte se basaban en sus sistemas económicos y sociales en industria y en comercio. Pero así que como esa división de entre los estados libres y los estados esclavistas, vimos que estuvo desde el comienzo del país, ¿no? Un ejemplo de esto está en 1776, cuando se declaró la independencia de los Estados Unidos en el segundo Congreso Continental. El Congreso Continental rechazó una parte de la declaración de independencia, la cual mencionaba la esclavitud y condenaba la esclavitud. Rechazó eso el Congreso para que los estados sureños, los estados esclavistas, firmen la declaración de independencia. Así que decidieron que era más importante la unidad nacional que debatir este problema de la esclavitud, esta división de la esclavitud.
Am, Así que en el sur por siglos, por siglos se justificó este sistema de esclavitud por razones económicas, pero también racistas. Económicas era porque la esclavitud se había desarrollado y se había vuelto un sistema tan crucial para la economía no solamente del sur, pero sino también del país en general, que el sur había este término, esta frase, King Cotton, ¿no? Algodón, el rey algodón, que el cultivo del algodón era tan importante para la economía del sur y también para la economía nacional. Era una industria que se cosechaba el algodón con esclavitud, ¿no? Así que muchos sureños decían que tenían que mantener la esclavitud porque si no la economía del sur se iba a hacer pedazos, ¿no? Era imposible mantener um, las ganancias del algodón sin la esclavitud. Y también se justificaba por razones racistas, ¿no? Porque los dueños de los esclavos y los sureños tenían que justificar este sistema, ¿no? No hay forma de moralmente justificar tratar a un hombre igual a un hombre o una mujer igual a ti tan terriblemente como ellos lo hacían. Así que lo que ellos empezaron a hacer es que inventaron teorías y ideas que los africanos y las razas no blancas eran inferiores y que su sistema, que su condición natural era la esclavitud y la servidumbre, ¿no? Así que también no era, no justificaban la esclavitud solamente con razones económicas prácticas, pero también con una ideología racista, extremadamente racista. ¿No? En cambio, los abolicionistas, que sumamente eran del norte, ¿no? Que abocaban la abolición, que dijimos en el capítulo pasado, que la abolición era la causa de ser ilegal la esclavitud, de abolir la esclavitud. Decían que la esclavitud era un sistema sumamente injusto, pero igual en el movimiento de abolición hubo una tremenda variedad de ideas y de personalidades, ¿no? Um, Disculpa. Um, Muchos de los abolicionistas, aunque pensaban que el sistema de esclavitud era, era injusto, porque era brutal y excesivo y barbárico, um, igual no creían en la igualdad de las razas, ¿no? Igual pensaban que los africanos, por esa ideología racista, pensaban que los africanos no eran iguales a los blancos, pero que no merecían estar bajo la esclavitud. Pero igual, a pesar de eso, también había muchos abolicionistas que creían totalmente en la igualdad de las razas. Vemos a dos ejemplos de eso acá. Este es un hombre llamado Frederick Douglass, que él nació como esclavo, pero terminó a ser libre y se enseñó a sí mismo a leer y empezó a ser un abolicionista muy importante, ¿no? Porque lo que él hacía es que él daba discursos y daba charlas y escribía libros para enseñar que claramente los africanos, los afroamericanos, no eran inferiores a los blancos mentalmente, porque claramente él tenía la misma capacidad, la misma inteligencia de cualquier genio blanco. Y el otro era este hombre de acá, William Lloyd Garrison, que él era un abolicionista blanco, ¿no? Pero no a lo que lo diferenciaba de la mayoría de los abolicionistas blancos es que él sí creía en la total igualdad de las razas, ¿no? Así que estos son los dos abolicionistas un poco más radicales que creían en la total igualdad de las razas. Ya, pero desde el inicio del país hubo este gran debate entre la expansión de la esclavitud, de qué sitio en la sociedad tenía la esclavitud en el sistema federal y general, ¿no? Vimos que en 1787, en estos territorios de la Ordenanza del Noreste,
era ilegal que se expanda la esclavitud ahí. Se supone que eso se iba a mantener para todos los otros territorios que se iban a añadir a la Unión, pero eso no se mantenió. No vimos qué pasó con el compromiso de Missouri y después con el compromiso de 1850. Otro debate al inicio del país entre los estados libres y los estados esclavistas fue uno sobre cómo contar la población, ¿no? Por dos razones, por representación en el Congreso y también por razones de impuestos, ¿no? Cuántos impuestos tienen que pagar cada estado y en fin. Y los estados sureños decían que sus poblaciones africanas, sus poblaciones esclavos, deberían ser contadas en ese número para determinar la representación en el Congreso. Y los estados libres decían que no se deberían contar como en la población los esclavos porque no podían votar, así que no deberían contar en la población. Así que tras hubo un gran debate al inicio del país cuando se estaba construyendo la Constitución, y esto terminó en el compromiso de los 3/5, que los esclavos, que básicamente 5 esclavos africanos, cuando estaban contando la población, 5 esclavos africanos iban a contar como 3 hombres blancos. Así que eso básicamente daba al principio que un esclavo valía 3/5 de un hombre blanco. Y eso fue la única razón por la cual los estados del sur pudieron mantener el poder en el Congreso, ¿no? Para estar básicamente el mismo poder que el del norte, porque si no fuera por eso, los estados del norte tenían una población blanca, una población que podía votar mucho más grande que los estados del sur. Así que eso también fue una cosa muy importante para que los estados del sur mantengan su sistema de esclavitud, mantengan su poder en el Congreso. También originalmente en la Constitución había una ley de esclavos fugitivos, ¿no? Que era que si un esclavo se escapaba de un estado esclavista a un estado libre, técnicamente era el deber del gobierno, si lo encontraba al esclavo, a regresarlo al estado de donde vino el esclavo, ¿no? Así que si se escapaba un esclavo de acá de Alabama y iba hasta Minnesota, el gobierno de Minnesota, si encontraba ese esclavo, era su deber regresarlo a Alabama. Pero en general esta ley no se siguió, ¿no? No fue muy estrictamente enforzada hasta que en 1850 hubo el compromiso, en 1850, y se hizo mucho más estricta la ley, y eso aumentó aún más el sectarismo entre el norte y el sur, ¿no? El sectarismo, la diferencia entre diferentes sectos, ideologías políticas o regiones entre el norte y el sur. Así que hubo una tremenda diferencia, no solamente en pensamiento, pero también en espacio geográfico, ¿no? Que todos los del norte estaban en contra de la esclavitud, todos los del sur estaban a favor de la esclavitud, que dependían del sistema, y causó mucho más conflicto entre los estados esclavistas y los estados del norte, porque era como estaban infringiendo en los estados, en los derechos de los estados libres esa ley, ¿no? Porque entonces los estados libres no podían enforzar su ley que la esclavitud era ilegal. Y vemos acá también más desarrollos de cómo se fue aumentando la tensión entre los estados libres y los estados esclavistas, ¿no? Uno de estos fue la ley de Kansas-Nebraska. Kansas-Nebraska eran 2 territorios que estaban en el centro de los Estados Unidos, en la región de las Grandes Llanuras. Y no se sabía qué hacer con ellos, ¿no? Porque después de California era claro que la regla que se estableció en el compromiso de Missouri, que todos los estados al sur de Missouri iban a ser esclavistas y los del norte iban a ser libres, ya no era válida porque eso no pasó con California.
ya se había violado. Así que lo que decidió el gobierno federal es que para decidir si Kansas o Nebraska iba a ser estado esclavista o libre, la población de esos estados iban a votar ellos mismos para ver qué querían hacer ellos. Pero lo que pasó es que cuando comenzó la votación para ver si Kansas, porque Kansas fue el primer estado en tratar, el primer territorio en tratar de entrar a la Unión, cuando empezó la votación en Kansas para ver si si iba a ser un estado esclavista o un estado libre, empezaron a entrar a grupos, milicias de estados esclavistas para intimidar con violencia a la población de Kansas que voten a favor de la esclavitud. Pero mientras ellos estaban haciendo eso, también había grupos abolicionistas, ¿no?, contra la esclavitud que entraron a Kansas y también usaron la violencia para intimidar a la gente de Kansas para que vote contra la esclavitud. Y esto resultó en lo que se llama Kansas Sangrienta, lo cual lo que pasó en 1854, que hubo una cantidad tremenda de violencia en el estado de Kansas entre grupos abolicionistas y grupos esclavistas. Otra cosa que aumentó el conflicto entre los estados esclavistas y los estados libres es el caso de Dred Scott, que Dred Scott es este hombre de acá, que él era un esclavo y él creo que vivía en el estado de Mississippi, que Mississippi es un estado esclavista, pero su patrón su dueño viajó al norte, al estado de Illinois, con su esclavo Dred Scott, pero la cosa es que Illinois es un estado libre, así que como ahora estaban en un estado libre, Dred Scott hizo el argumento que como estaba en un estado libre, él ya no era un esclavo, porque la esclavitud era ilegal en Illinois, así que él tenía el derecho de abandonar a su dueño y vivir como un hombre libre. Así que esto fue hasta la Corte Suprema, se debatió ahí, y la Corte Suprema decidió que no funcionaba así, que Dred Scott tenía que seguir perteneciéndole a su dueño. Y esto violó los derechos de los estados libres, ¿no? Porque básicamente lo que estableció es que los estados libres, la esclavitud todavía podía existir en los estados libres siempre y cuando, no sé, alguien venía de otro estado con sus esclavos. Así que los estados libres no podían enforzar su ley de que la esclavitud sea ilegal. Así que eso causó aún más odio entre los estados libres y los estados esclavistas. También en 1852 se publicó este libro llamado La cabaña del tío Tom, publicado por una mujer llamada Harriet Beecher Stowe, que el libro básicamente se trata sobre una niña blanca que crece con el esclavo de su papá y tiene no sé, de la relación entre ellos y su amistad y cómo... Y básicamente lo que hizo el libro es que enseñó las condiciones de la esclavitud en el sur. Y esto fue una cosa de lo cual mucha gente en el norte no estaba consciente de que, en realidad qué tan brutal era la esclavitud del sur, y causó que se aumenten mucho los sentimientos abolicionistas del norte, ¿no? Así que fue otra cosa que aumentó las tensiones de los estados esclavistas y los estados libres. Fue un libro sumamente popular en el norte, superó las ventas de todos los libros, menos la Biblia, así que fue extremadamente popular. En el norte, en el sur, fue ilegal vender el libro, ¿no? Porque era una cosa que era un libro contra la esclavitud, así que lo hicieron ilegal los congresistas sureños. Así que en el sur no fue muy popular, no se vendía mucho. En el norte fue extremadamente popular el libro y aumentó y mejoró la causa de los abolicionistas. Uno de los finales eventos antes de la guerra civil y uno de los más explosivos, digamos, fue una cosa que pasó
en el pueblo de Harper's Ferry, un acto cometido por un señor llamado John Brown, que John Brown era un líder religioso y político del norte. Disculpa, que él participó en el evento de Kansas Sangrienta, ¿no? Él fue parte de las milicias abolicionistas, un hombre radical que era extremadamente en contra de la esclavitud. Él creía en la igualdad de las razas, él creía sobre todo que era inevitable y necesario que los esclavos, que la esclavitud se termine, que se ponga un fin a la esclavitud con violencia, que solamente que si los esclavos mismos se rebelaban contra sus dueños, solamente así podría terminar la esclavitud. Y precisamente eso es lo que él quería hacer en Harper's Ferry en 1859. Él y un grupo de sus aliados y un grupo de esclavos escapados, lo que ellos trataron de hacer es trataron de apoderarse había un arsenal federal en el pueblo de Harper's Ferry con bastantes armas. Ellos trataron de apoderarse de ese arsenal, tomar las armas y municiones que estaban ahí y dárselas a esclavos para una gran rebelión. No terminó funcionando. Los fuerzas federales capturaron a John Brown y lo ejecutaron, pero antes de que muera, dijo esta citación que es muy famosa y muy importante porque terminó siendo cierta. John Brown tenía razón, que dijo que estoy bastante seguro que los crímenes de esta tierra culpable nunca serán purgados sino con sangre. Así que John Brown era un hombre que había estado convencido que la violencia era inevitable en este conflicto entre los abolicionistas y los esclavistas, entre los sistemas del norte y el sur. Y terminó teniendo razón. Esta es una foto de John Brown, ¿no? Muy conocido por su gran barba. Y esta es una imagen de la lucha dentro del arsenal de Harper's Ferry. Acá está John Brown y sus seguidores que tomaron el arsenal, pero no por mucho tiempo. Eventualmente todos fueron capturados y ejecutados. Bueno, después de todos estos eventos de tensión entre el norte y el sur, en 1860 hubo una elección presidencial en la cual los dos lados se fueron representados. El lado libre del norte estuvo representado por Abraham Lincoln, del Partido Republicano. El Partido Republicano se había fundado con la meta de que la esclavitud no continúe a expandirse hacia el oeste. ¿No? Y esa era la plataforma de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, como presidente, había prometido que no quería que la esclavitud continúe a expandirse. ¿No? Esa era su plataforma. No quería abolir la esclavitud en todos los estados, no quería hacer una ley federal que la esclavitud sea ilegal, pero solamente quería que la esclavitud no se expande a nuevos territorios. Al otro lado había el Partido Demócrata, que hasta este punto había sido tradicionalmente el Partido del Sur, el Partido de los Esclavistas, pero que estaba sumamente dividido. ¿No? En esta elección hubo tres candidatos y tres diferentes partidos en el otro lado que tenían diferentes posiciones sobre la esclavitud. Había un candidato, el candidato principal demócrata, que se llamaba Stephen Douglas, que lo que él estaba a favor es que él estaba a favor de... No tenía una posición muy fuerte sobre la esclavitud. Lo que él decía es que, como en Kansas y Nebraska, la decisión era que los residentes de esos territorios decidan si hay esclavitud o no. Eso es lo que él quería, ¿no? Él quería que el gobierno federal no sea neutral en el tema de esclavitud. En cambio, este otro candidato, Breckinridge, él fue el candidato de un grupo de demócratas más radicales que estaban sumamente a favor de la esclavitud y querían defender la institución de esclavitud a nivel federal.
Y estos territorios anaranjados, que vemos que fueron un partido llamado el Partido de la Unidad Constitucional, que lo que ellos querían era mantener la unión bajo todo costo, ¿no? Que básicamente mantener el status quo como era y que no cambie nada. Lincoln eventualmente ganó la elección fácilmente porque los sureños estaban divididos entre estos tres candidatos, mientras que todos los estados del norte estaban de acuerdo que no querían que la esclavitud se expande. Así que tras ver la elección de Abraham Lincoln a la presidencia, los estados sureños temían que él iba a abolir que esto significaba el fin de su sistema de esclavitud, ¿no? Que Abraham Lincoln iba a abolir la esclavitud, aunque eso no es lo que él dijo, no, eso no era su política, su plataforma, pero eso temían los estados sureños, así que ellos, uno por uno, empezaron a separarse y formaron la Confederación, era un nuevo país. Vamos a ver un mapa de este país en un segundo. Llamado la Confederación, los Estados Confederados de América, o el CSA, Confederate States of America, ¿no? Al opuesto del USA, los United States of America. Así que acá vemos un mapa de los estados que se separaron de la Unión. Los primeros en separarse fueron estos de acá del sur, no sé, el sur profundo, donde la esclavitud era aún más fuerte, y después empezaron a separarse estos esclavos más al norte, que estaban más cerca al norte, que estaban más indecisos, no estaban seguros si separarse o no. Y acá en anaranjado hay unos estados que eran estados esclavistas, pero que decidieron no separarse de la Unión. Por parte porque no podían separarse de la Unión porque quedaban demasiado cerca del territorio de la Unión. Pero bueno, así que estos fueron los dos lados de la guerra. Todo lo que vemos acá en verde y en este anaranjado claro fue la Confederación, los Estados Confederados, el sur, y todo lo demás fue el norte, los estados del norte. Y al comienzo de la guerra, los dos lados tenían sus propias ventajas, ¿no? La Unión o los norteños, los estados norteños, tenían ventajas materiales, ¿no? Era un territorio más grande, porque si incluyes estos territorios acá del oeste, es claramente mucho más grande el territorio de la Unión. Tenían una población mucho más grande y también tenían una potencia industrial, ¿no? Hablé antes como sobre que los estados del norte tenían una economía industrial y los estados del sur tenían una economía agricultural. Por eso, cuando comenzó la guerra, los estados del norte pudieron producir muchos más uniformes, armas, municiones, cañones, cosas así que eran importantes para la guerra. Y también por la población mucho más grande, tenían un ejército mucho más grande que el ejército del sur. Y también los estados del norte tenían un sistema de ferrocarril mucho más avanzado y mucho más grande que el sur. No hablamos hace un segundo sobre que los ferrocarriles eran una invención muy importante, muy efectiva de transporte. Los estados del norte tenían un sistema de ferrocarril mucho más grande que los estados del sur, así que por eso podían, no solamente tenían más recursos, pero también podían más efectivamente transportar esos recursos a los campos de batalla para luchar contra la Confederación. En cambio, la Confederación tenía sus propias ventajas, sobre todo que para que los objetivos de la guerra eran diferentes de cada lado, ¿no? Lo que el norte quería hacer era invadir al sur y forzar al sur que se mantenga como parte de los Estados Unidos, de la Unión, ¿no? Como reunir a los Estados Confederados, a los Estados sureños a la Unión. En cambio, los sureños solamente tenían que resistir la invasión, ¿no? Ellos no tenían que invadir al norte, no tenían que mandar sus tropas a otro territorio, solamente tenían que mantener su posición, defender sus estados y eventualmente contaban con que el norte se iba a rendir. Eso era un objetivo mucho más fácil que el del norte, que tenía que invadir el sur
y forzar al sur a aceptar, básicamente conquistar el sur. También otra ventaja que tenía el sur es que el sur, mucho de la élite militar de los Estados Unidos, ¿no? Los generales, la gente que había sido educada en escuelas militares, eran del sur. Eso viene de razones históricas que no son cruciales, pero por eso los sureños tuvieron una mejor estrategia militar en campo de batalla al inicio de la guerra, y por eso los confederados porque tenían mejores generales, no exactamente tenían mayor cantidad de material o de ejército, pero tenían mejores generales, así que por eso llegaron a ganar las primeras batallas de la guerra. Pero eventualmente, después de que se organizó mejor la Unión, y pudo sacarle mejor ventaja a todos sus recursos, a todas las ventajas que ellos tenían en sus ventajas materiales, la Unión empezó a ganar la guerra en 1863, después de las batallas de Gettysburg y Vicksburg, ¿no? y Vicksburg. Gettysburg fue una batalla, acá la podemos ver, que fue en el sur de Pensilvania, norte de Maryland. Ese fue lo más al norte que llegó la Confederación en la guerra. La mayoría de las batallas se lucharon en el sur, ¿no? Vicksburg está acá. Esa fue otra batalla crucial porque le dio control del río Mississippi al norte, y con eso ellos pudieron realmente controlar mucho de ese territorio acá sureño. Y después de eso solamente y después de eso, en los últimos 2 años de la guerra, el sur estuvo en constante retiro, ¿no? El norte empezó a conquistar más y más y más territorio del sur, y se hizo claro que el sur no iba a ganar la guerra. Otra cosa que ayudó al norte a la Unión a ganar la guerra fue la proclamación de emancipación. Fue una proclamación hecha por Abraham Lincoln en 1863, un poco después de la batalla de Gettysburg. Y lo que decía la proclamación de emancipación era que todos los estados, todos los esclavos en los estados sureños, en los estados de la Confederación, ahora se consideraban libres bajo el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Así que, ¿qué significaba eso? Que cuando los Estados Unidos conquistaban otra vez ese territorio, esos esclavos iban a ser libres, esos esclavos iban a ser libres sí o sí, o si esos esclavos se escapaban al norte, su libertad era garantizada durante la guerra, ¿no? Así que eso ayudó a la Unión a ganar la guerra en dos formas. Primero que todo, causó que muchos esclavos del sur se escaparan y se vayan al norte y se unieran al ejército al norteño, al ejército de la Unión, y lucharan contra el sur, ¿no? Así que eso le ayudó, primero que todo, que los confederados no tengan acceso al labor de los esclavos, y también añadió más tropas al ejército del norte. Y también la cosa que digo es que le dio un aspecto moral a la guerra, ¿no? Por parte del norte. Al inicio de la guerra, la meta del norte era solamente reconquistar el sur y reincorporar el sur a los Estados Unidos, ¿no? A la Confederación de los Estados Unidos, que el sur no se vuelva su propio país. No tenía nada, el norte no quería abolir la esclavitud, solamente quería que el sur no se separe. Pero después de 1863, era claro que después de que el norte gane y reúne a los estados sureños al país, iba a abolir la esclavitud. Y esto esto lo volvió una causa moral, ¿no? No era solamente una cosa que se hacía para mantener el país, para mantener el poder de los Estados Unidos, sino también era para acabar con este sistema injusto de la esclavitud. Y por eso con una causa más fuerte y más moral, una de justicia, se volvió más popular la guerra en el norte, y los norteños tuvieron más determinación de ganar la guerra, estuvieron más determinados de ganar la guerra. Y eventualmente la ganaron en 1865, pero
tras un tremendo costo a ambos lados, pero especialmente al sur, ¿no? Porque el sur perdió una tremenda cantidad de su población y hubo muchísima destrucción, ¿no? Acá vemos en un mapa de batallas, estas son las batallas más importantes, pero que casi todas las batallas fueron en el sur, así que hubo muchísima destrucción en el sur, causó mucho resentimiento, mucho odio por parte del sur hacia el norte, tanto que en 1865, poco después de que el norte ganó la guerra, un hombre llamado John Wilkes Booth, un sureño, asesinó al presidente Abraham Lincoln. Acá vemos una pintura de eso mientras Abraham Lincoln estaba mirando una obra de teatro. Bueno, sí, claramente había mucho resentimiento y mucho. El país ahora estaba unido bajo un gobierno, ¿no? El norte había ganado, pero igual estaba dividido, había mucho resentimiento, había mucho odio entre ambos lados. Así que para cambiar esto, para unificar al país realmente de nuevo, se comenzó el proceso de reconstrucción, que fue una política del norte sobre cómo reincorporar el sur de los Estados Unidos al país, ¿no? Um, y durante esta época, la época de reconstrucción, los estados sureños no no hacían parte del Congreso, ¿no? Porque la, la, la política que aceptaron los estados del norte eran que habían conquistado los estados del sur otra vez, pero para que los estados del sur se unan al gobierno, para que ganen la representación en el Congreso, tenían que ganarla aceptando algunas medidas que dictaba el norte, ¿no? Así que había una fuerte mayoría republicana en el Congreso, porque solamente los estados del norte estaban en el Congreso en esta época, y trataron, y esa fuerte mayoría republicana trató de reformar la organización del sur, ¿no? Así que ellos instituyeron las medidas que tenía que aceptar el sur para que um, para que entren otra vez en la Unión completamente, para que se representen en el Congreso otra vez. Una de esas, la más importante, fue la 13ª enmienda a la Constitución, la cual decía que, la cual hacía prácticamente, efectivamente, hacía ilegal la esclavitud, ¿no? Y esa claramente era la más crucial porque esa era la causa de la guerra, ¿no? La esclavitud era la causa, y esto lo hacía definitivamente en todo el país ilegal la esclavitud. Um, Había otras enmendimientos también sobre los derechos de los libertos que eran los esclavos africanos que ahora eran libres, como que uno que era que no se puede negar el derecho al voto por ninguna razón um, de raza o cualquier cosa así, o de credo o religión. Y otro era que cualquier persona nacida en los Estados Unidos era un ciudadano, así que no se le podía negar la ciudadanía a una persona negra nacida en los Estados Unidos. Eran ciudadanos si eran nacidos acá. Así que para que entren otra vez a la Unión, fueron forzados a aceptar estas medidas. Pero cuando los estados del sur llegaron a entrar otra vez a la Unión, tenían otra vez su poder en el Congreso, habían recuperado el poder político que tenían antes, ya no estaban dominados por el norte, empezaron a retomar el orden social que existía antes en el sur. Así que, por ejemplo, durante la época de reconstrucción se formaron grupos terroristas para intimidar a los libertos, ¿no? Que no ejercisen sus derechos que acababan de ganar. Así que, por ejemplo, técnicamente era legal que los libertos, que los afroamericanos voten en el sur, utilicen su derecho al votar, a la votación, pero era legal que voten, pero había estas milicias terroristas que los intimidaban, que mataba a poblaciones de libertos, que destruía sus casas, causaba incendios para intimidarlos, para que no voten. Y el gobierno del sur no hizo nada sobre esto, ¿no? Porque la élite del gobierno estaba a favor de esto, que no podía decirlo explícitamente,
los que hacían parte del gobierno estaban a favor de esto. Así que tras eso y también tras unas leyes que estados en el sur empezaron a pagar, que se llamaban, a pasar, que se llamaban códigos negros, estas leyes restringían los derechos de las poblaciones africanas, afroamericanas en el sur, aunque técnicamente, según la Constitución, los ciudadanos afroamericanos eran iguales bajo la ley, en realidad no era así en el sur, porque el sur empezó a implementar una de sus propias leyes que les negaba mucho de sus derechos a los libertos, que acababan de ganar tras la muy dura lucha de la guerra civil y la reconstrucción. Y esto resultó en un sistema de segregación en el sur que continuó por muchas décadas. Y veremos cómo termina eso más tarde en el curso. Eso es todo el material que tengo para hoy. Sí, bueno, eso es todo el material que se supone que iba a haber para que vamos a cubrir el sábado pasado. Sé que esta vez no han estado ustedes en la clase, no han podido hacer preguntas cuando explicó durante la clase. Y sé que he cubrido varios temas que tal vez sean un poco complicados, tal vez no los he cubrido de la mejor forma posible, así que si no han entendido algo del video, por favor, les pido que me manden un mensaje por WhatsApp, privado o en el grupo, como ustedes quieran, haciéndome esa pregunta, ¿no? Para mí es muy importante que ustedes entiendan todo esto, no solamente para mí, pero también para su examen. Es importante que no solamente sepan qué pasó, pero cómo pasó y por qué. Así que si hay algo que les confunde, que no les quedó claro, por favor, manden una pregunta. Pero bueno, sí, eso es todo. Nos vemos el próximo sábado.